va a botar agua que le sobra. ¿Ya? Se utiliza en construcciones, en carpintería, terminaciones. La podemos utilizar en estructuras de tabique, porque aquí no vamos a tener el problema que al secarse la pieza se va a deformar el tabique, como si nos pasaría si utilizamos madera verde. ¿Ya? Y el revestimiento. Y el revestimiento. Vamos a, en Sodimac, por ejemplo, el tino dimensionado seco lo vamos a reconocer porque el borde acá tiene una pintura color amarillo. La que es madera verde siempre va a tener un borde color verde. Entonces sí, en Sodimac, por ejemplo, la podemos distinguir. Existen ensayos que se le hacen a la madera, que se hacen con un higrómetro, que es como un termómetro en el fondo, que se le inserta la madera con una agujita y eso mide la cantidad de humedad que tiene la madera. Entonces, si esa cantidad de humedad sobrepasa el 12, el 15%, estamos hablando de madera verde. Por si ustedes tuviesen que comprar madera que no está estandarizada con colores como está acá. Ahora, si una empresa a mí me dice que vende madera seca, ahora como todo se certifica, me tienen que mostrar la certificación de que la madera está seca. ¿Ya? Existe también, dentro de las maderas secas, es el cepillado seco, ¿ya? Que es una madera que está dimensionada y que a la vez su superficie está cepillada, es decir, no tiene porosidades a la vista, está lijada. ¿Por qué? Porque si yo compro la anterior, que es el dimensionado seco, va a tener una escuadrilla, una dimensión, ¿cierto? Pero si yo después lo cepillo o lo lijo, va a cambiar su dimensión. Entonces, si yo quiero tener una estabilidad en el volumen, en el tamaño de la madera, tengo que comprar cepillado seco, sobre todo si esto va a quedar a la vista. Si yo esto lo voy a ocupar en estructuras de tabique, en cercha, no necesito que sea cepillado, ¿cierto? Si va a quedar oculto. Sí, a la vista sí. Sí, a la vista sí. Sí voy a necesitar que esté cepillada, porque si no voy a tener que hacer doble trabajo. Y me va a salir la mano de obra más cara que comprar la lista. ¿Ya? El cepillado seco se utiliza para todo tipo de terminaciones. También, si quiero, lo puedo utilizar en tabiquería, estructuras de techumbre. Marcos de puertas y ventanas se utiliza cepillado seco. ¿Ya? O sea, vimos que a partir de cuando empezamos en la madera seca podemos trabajar en construcciones definitivas. Las otras son construcciones más bien provisorias, que van a durar un corto tiempo. Existe el elaborado seco, que a diferencia del cepillado seco, fíjense acá, tiene sus bordes, tienen formas. Por ejemplo, este es un macho helado. Los elaborados secos se utilizan para terminaciones de muros, pisos y cielos. Porque si yo compro y quiero dar una terminación con un cepillado seco, que es una tabla recta, si yo voy, por ejemplo, les doy un ejemplo, coloco las piezas de tabla así, de tope, por condiciones naturales de la madera, de contracción y dilatación, siempre se va a deformar un poco. Entonces, ¿cómo yo me aseguro de que esto tenga una terminación rigurosa? Es comprando un elaborado seco, que sea como esto, que lo utilizo en qué. ¿Quién sabe para qué utilizo este tipo de unión? Para los pisos. A los pisos. Piso. Para los pisos, pero más que nada para los paredes. cielos. ¿Ya? Para los pisos se utiliza el tinglado. Que es este otro. Ahí lo ven. ¿Se dan cuenta? Para los pisos utilizo esta otra forma. Pero todos son elaborados. ¿Qué quiere decir elaborado? Que tienen una forma que me hace encajar estas piezas para que irlas ensamblando. Eso es un elaborado. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la
la madera impregnada o tratada. ¿Qué es la madera impregnada? Son maderas que se les hace un proceso de impregnación, lo cual alarga la vida útil de la madera, ¿ya? Este proceso de impregnación se le puede hacer a cualquier tipo de madera, pero por costos, por calidad, se le hace al pino. A una madera nativa no vale la pena hacerle este tratamiento porque la madera nativa ya tiene una alta durabilidad en el tiempo. Al pino, que tiene una durabilidad sin un tratamiento de 10 años, si le hacemos un tratamiento vamos a lograr una durabilidad de 30 años. ¿Ya? Aparte que esta impregnación le cambia la apariencia a la madera, la deja verde, ¿ya? Ahí la vamos a reconocer inmediatamente, la madera impregnada. Ahí en fondo, la 2, ¿cierto? La última. La última. De 10 a 30 años. ¿Ese es el rango Sí. de...? 30 años, esta impregnación le da 30 años de durabilidad a la madera. Me quedé en la parte de que la madera se utilizaba en cielo y piso, y no me acuerdo el nombre. ¿Tratada? ¿Elaborado? Ya. La norma chilena 819, nosotros sabemos que en construcción en Chile todo se norma de acuerdo a las normas chilenas, habla de la impregnación y tratamiento de las maderas. ¿Con qué se hace esta impregnación y tratamiento de las maderas? Con CSA, cobre, cromo y arsénico. El cobre es el elemento que le da ese tono verde, porque lo conversamos el otro día, el cobre es realmente el verde. Cobre, cromo y arsénico, ¿ya? El cobre, que le da a la madera, la hace ser resistente a la humedad. El arsénico la hace ser resistente a hongos e insectos. Y el cromo, dentro de esta mezcla, fija el cobre y el arsénico a la madera. ¿Ya? Cada uno de estos elementos cumple una función específica. Fija al cobre y al arsénico en la madera. Ahora, si yo compro madera impregnada, me tienen que demostrar la empresa con un certificado de que está la impregnación de acuerdo a la norma chilena y que cumple con lo que corresponde, ¿ya? Es como en los alimentos, que si yo ahora dicen alto en azúcar, alto en grasa, tiene que Todo etiquetado con todo tiene que estar etiquetado y corresponde. ¿Cómo se vende la madera impregnada? El pino, en realidad. ¿El pino cómo se vende? De acuerdo a los siguientes formatos. Dimensionado, impregnado. ¿Ya? Madera dimensionada. Se utiliza para tabiques, estructuras de techumbre, para todo lo que yo necesite que va a quedar oculto, que yo no voy a estar, no le puedo hacer tratamientos para mantenerlo, utilizo madera impregnada, es lo óptimo, a menos que pueda utilizar una madera nativa. Porque imagínense, yo hago un tabique con una madera y ese tabique va a quedar oculto con los revestimientos, ¿cierto? Si le entra humedad, si le entran hongos, si entran insectos a esta madera, yo recién me voy a dar cuenta cuando esto aflore a la vista, que va a pasar todo un proceso. Y cuando yo me doy cuenta, ya no existe madera. Ya no está buena la madera, no tiene resistencia para nada. Entonces, como evito eso, utilizando maderas impregnadas. ¿Ya? Esto es una polémica. Ustedes lo vieron cuando los chicos defendieron su tesis y pusieron su tesis y hablaban de que esto trae ¿Daño colateral como el arsénico? daño colateral por el arsénico. ¿Es el arsénico el que aquí provoca más daño? ¿Qué función cumple el arsénico? Impedir que la madera sea atacada por hongos e insectos. La humedad. La humedad. Y el cromo
fija estos metales en la madera. Está el cepillado elaborado, que es como igual como el pino elaborado, que tiene formas, que me sirve también por si yo quiero hacer terminaciones. Ahora va a quedar todo lugar, pero es cosa de gusto nomás, ¿ya? Se utiliza en envigados, en cerchas, en pisos de terraza. Esta madera tiene alta resistencia a estar en la intemperie, no le pasa nada si yo la dejo a la intemperie, ¿ya? Sí, porque no necesitas ni siquiera después estarla impregnando cada 3 años, no necesitas hacerle nada más porque este tratamiento, esta impregnación se mete hasta la célula de la madera, ¿ya? No queda en la capa superficial de la madera como si pasa con los barnices. Cuando yo barnizo la madera, es una película superficial. En cambio, el impregnante entra a toda la estructura de la madera. Este impregnante, el CCA, porque hay otros impregnantes que se aplican igual que los barnices, que también penetran mucho más que un barniz, pero no tanto como esta impregnación. Ya hay impregnantes que te pueden durar hasta 8 años, 10 años, son mucho más caros, como el Siladecor. El Cerestein se debe mantener 4 o 5 años, ¿ya? Y también vemos el valor. También están los polines y los rolletes, ¿no? No te doy nada. Ya, vaya. No, vaya, los polines y los rolletes. Los polines son el centro del árbol, ¿ya? Al igual que los rolletes, sobre todo los rolletes es el corazón del árbol. ¿Qué quiere decir eso? El corazón del tronco es la parte más blanda que tiene el tronco, por lo tanto no sirve estructuralmente, no sirve para nada. Entonces, polines y rolletes son diferentes. son diferentes. A ver, te quiero mostrar una imagen donde lo podemos. Uno es del centro. Mira, y otro ese del es el corazón. rollete. Mira el rollete como es. Ah. ¿Ya? Es el centro del tronco, el corazón del tronco. Y solamente el rollete que se usa impregnado lo utilizo como se ve en la imagen del lado en cercos, agrícolas. ¿Por qué? Porque tiene resistencia a la humedad, pero no cumplen ninguna función estructural. Ahora, los polines sí los puedo trabajar estructuralmente. Se utilizan como pollos, que le llaman, como bases de vivienda. Lo puedo utilizar en cercha, depende. Ahí, miren, este es un puente hecho con polines impregnados, ya como palafitos. Esa es la diferencia entre los polines y los rolletes, ¿ya? Que en el fondo no tiene resistencia a la Resistencia carga. mecánica, ninguna resistencia mecánica. Los rolletes. Los rolletes. También existe, en Chile se comercializa, a diferencia del pino impregnado, se comercializa el pino Oregón, ¿ya? Que en categoría y en valor está el pino radiata, pino Oregón, y después viene las maderas nativas, ¿ya? Entonces el pino Oregón es intermedio en todo, en valor, en durabilidad, etc. Es una madera sumamente blanda pero no frágil. Ojo, que eso es una diferencia. Que una madera sea blanda no quiere decir que no sea resistente. No sé si alguien tiene pino Oregón en su casa, un mueble, algo de pino Oregón, si no le pasa la uña, Se marca. el pino Oregón se hunde. Pero la madera es muy resistente. No hay problema de hacer algo estructural con pino Oregón, ¿ya? No es una madera exótica. ¿Es ahí? Pero Sí. como- Madera exótica. Y la madera nativa son maderas singulares y características del bosque chileno. Cada país tiene sus propias maderas nativas, ¿ya? Hay maderas exóticas que realmente son exóticas en el mundo, que son carísimas. La madera de ébano, la madera de plátano,
hay maderas, pero que ustedes uno las ve y no cree que son maderas, parecen piedras, una vez que se tratan, se lacan, etc. Por lo tanto, son muy exclusivas y se utilizan más que nada en mueblería, no en construcción. El jacarandá es caro. Aquí podemos ver una vivienda que se puede construir toda con madera. Por ejemplo, aquí vemos que hay un polín impregnado que está haciendo el trabajo de Pollo. sobre cimiento. Aquí en construcción no existen los pollos. Sobre cimiento. Sobre Es un cimiento. sobre cimiento o un cimiento aislado. ¿Ya? Tenemos una madera estructural impregnada que está cumpliendo la función de vigas de piso. ¿Ya? ¿Ven? Es como un cimiento. ¿Cuánto tienes que excavar para hacer un cimiento? Depende de la estructura, lo que dije yo, del peso, del suelo, de todo eso. Aquí vemos madera estructural en la estructura de techumbre y madera dimensionada también en la estructura de techumbre. Y aquí yo puedo seguir, puedo revestir toda una vivienda con techumbre, incluso el techo. O sea, puedo revestir toda una vivienda con madera, incluso el techo. Porque en el sur se utilizan las tejas de alerce, porque es una madera que resiste muy bien el agua, la humedad. No le pasa absolutamente nada con la humedad. ¿Ya? Aquí vemos algunas construcciones en madera y por lo que se destacan estas construcciones porque ustedes pueden ver, que, por lo que hablábamos ayer, que yo a la madera le puedo dar la forma que yo quiera. Yo la puedo curvar. ¿Por qué? Porque la madera yo la mojo, le doy una forma con presión, la dejo que se seque y la madera va a adquirir esa nueva forma que yo le quiero dar. ¿Ya? Pero la madera tendría que ser cocida. No. Porque en el sur normalmente para curvar la madera todo claro, se cose. Se calienta con temperatura, se levanta la temperatura del agua y se logra una mayor curvatura. Se logra mayor, pero igual no necesita, no es buscar requerimiento, porque lo podías hacer. ¿Ya? Puede ser que me vino no me contó. Chao. Hay muchas construcciones que se pueden hacer en madera, incluso hay edificios de muchos pisos solamente en madera. Y aquí vamos a ver lo que le pasa a la madera. Ya, el problema es que lo que ataca la madera. ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos de... No. ¿Cuáles son los agentes que atacan la madera? ¿Quiénes atacan la madera? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que a la madera verde a algunas se le daba un baño antimancha? Sí. Era para evitar esto. Miren el hongo cromógeno. Miren eso. Eso se da un aspecto como azul. Esa es la mancha azul que se pone en la madera. Cuando tiene la mancha azul es porque a la madera le entró un hongo que se llaman los hongos cromógenos. Estos hongos están en el bosque. ¿Ya? Da color azul. Que da Como la carácter- madera de color azul. ¿Ya? Esos hongos están antes de que caiga la madera. Están en el bosque siempre. 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 Y esos son como los pitufos, pues son hongos. Se dan cuenta, no sé, el sábado y el domingo estaba viendo un reportaje y un tipo en Concepción que hace la ruta de los hongos. Y sale con gente a explorar un bosque y a recolectar hongos para reconocerlos y algunos que se pueden comer. Y en el bosque que fueron ese día había más de 30 especies de hongos. Algunos comestibles, otros venenosos, ¿ya? Entonces, porque ¿Qué andan? Andan medio perdidos con la timbrecita hoy día. hoy día andan pero locos por el timbre, ya. Entonces, esos hongos están presentes en el bosque porque es su hábitat. Y como esos hongos están presentes en el bosque,
nacen del árbol, ¿ya? El árbol es su casa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando corto la madera, tengo que darle baño antimancha para matar el hongo. Porque si ese hongo queda, se empieza a comer la madera porque ya no está en su hábitat, ¿cierto? Ya no está en el bosque. La madera está en otro lado. Se empieza a comer la madera, empieza a actuar en la madera y lo primero que yo evidencio en esto es que se pone azul. ¿Cuál es el baño de que se le da, perdón? Antimancha. Ah, que hablamos ayer. Es que lo hablamos ayer. Dice que no afecta la resistencia de la madera. Dice que no afecta la resistencia de la madera, pero a la larga igual te la va a afectar. ¿Afecta la resistencia de la madera? A la larga. A la larga. Ya. Y están los hongos de pudrición, que estos que vemos acá que parecen espinita blanca. ¿Ya? Y estos hongos entran a la madera y atacan la célula de la madera, por lo tanto desintegran completamente la madera. Estos hongos atacan a la madera fuera del bosque. Estos hongos, chiquillos, los hongos están por todos. Donde hay humedad, hay hongos, ¿cierto? Tan claro como eso. Entonces, si la madera tiene humedad, va a estar expuesta Para que llegue esta. para que lleguen los hongos, para que se reproduzcan los hongos. Y hay hongos como el hongo de pudrición, ¿Qué hace? que vemos acá, es un hongo sumamente nocivo. Entonces, imagínense, yo construí un tabique con madera verde, con humedad, y lo revestí por ambas caras y lo dejé tapadito. Entró el hongo, primero ya me empezó la madera a secarse, empezó a deformar el tabique, y entra el hongo de pudrición y cuando yo me doy cuenta de que existe ese hongo de pudrición, ya no hay madera de eso. Tengo que reemplazar toda la estructura. ¿Ya? Están los insectos, están los hongos, los insectos. Chao, Pedro. Todo eso como buena imagen. Y arriba vemos los insectos xilófagos y abajo vemos las termitas. Xilófagos. Eso sería por la humedad, por el ambiente. Todo, es que miren, chicos, todo esto que después le pasa a la madera, todo lo malo que le pasa a la madera, Por la humedad. es producto de la humedad, ¿ya? Porque para que haya seres vivos en algún lugar tiene que haber agua. Si está seco, Atacan los árboles. no hay cómo se puedan vivir. Ahora, si la madera está impregnada con CCA, cobre, plomo y arsénico, estos bichitos se repelen, no pueden criarse ahí. Para eso es la función de impregnar la madera, para evitar que estos bichos ataquen la madera o que el hongo ataque la madera. Porque para impregnar la madera, primero tiene que pasar por un proceso de secado. Tiene que estar seca la madera y ahí se impregna, porque la impregnación tiene que entrar a todas partes. Entonces, si hay agua, el agua no va a permitir que la impregnación quede. ¿Ya? Entonces, estos son los hongos, los insectos xilófagos, que también atacan, entran a la madera cuando el árbol está recién cortado en el bosque, y ahí entran y se quedan y después se reproducen. Y están las termitas, ¿ya? Y que se alimentan de la madera y que comen la madera, ¿cierto? Entonces hacen recorridos túneles completos y que hacen ya y pasan la madera, se debilita completamente, queda como un corcho dentro de la madera, llena de hoyitos. ¿Los dos son? Los dos. Aquí vemos cómo se hace el tratamiento antimancha a la madera. Se sumerge la madera en un baño, así como en una tina, en una piscina gigante, con este producto antimancha. ¿Qué es lo que hace? Matar el hongo y el insecto que viene en la madera para que no se siga reproduciendo. Nada más, no sé, nada más. Eso no le estoy dando una protección definitiva a la madera. Solamente, Un baño nomás y no. exacto, es como que la sumergen. ¿Ese mata el hongo antimancha? Este es el tratamiento antimancha. ¿Antimancha por qué? Porque evita la mancha que genera el hongo. Por eso se llama antimancha. Vamos a ver los defectos que tiene la madera, porque vamos a separar dos cosas. Uno,
La madera puede traer defectos por su origen, por cómo estaba en el árbol, y la madera puede adquirir imperfecciones por cómo yo la acopio, cómo yo la guardo, cómo yo la almaceno. Primero que nada, vamos a ver los defectos por origen de la madera. Es decir, si ustedes están a cargo de una obra y les toca recibir madera, ustedes tienen que observar que las piezas de madera no traigan estos defectos, porque estos defectos que hacen en la madera la debilitan. ¿Ya? Vamos a verlos uno por uno. Aquí vemos los famosos nudos. ¿Qué es un nudo? ¿Por qué existen los nudos en la madera? ¿Alguien sabe? Son como los brazos, las ramificaciones que empiezan a Son salir. como las ramitas, entonces como el nacimiento de la rama y en la madera se denota a través del nudo. ¿Qué pasa después? Cuando la madera se contrae, el nudo se suelta y ahí queda un hueco. ¿Está acostumbraron a decir hueco? ¿Les costaba tanto? ¿Les costaba tanto esa palabra a ustedes? Ya. Queda un hueco. Entonces se debilita la madera. ¿Ya? Aquí vemos las rajaduras de la madera. La madera cuando se reseca, se raja. ¿Ya? Entonces, si yo recibo una madera reseca, ya va a venir con rajaduras, y esta rajadura, porque la madera tiene la propiedad de tener hendibilidad. Hendibilidad. ¿Qué es la hendibilidad? Ustedes saben que la madera está compuesta por estas bastoncitos que les decía yo, que son como bombillitas, así que van una al lado del otro. Por lo tanto, van todas dispuestas hacia el mismo lado. Eso le da una característica a la madera que la puedo observar fácilmente. Ustedes cuando pican leña, pican el palo para cualquier lado. No. ¿No es cierto? Buscamos la veta para abrirla. Buscan la disposición de la fibra, la disposición de la célula. ¿Ya? Ah, pues se pone ¿Ya? separadito. Entonces, ¿qué hago yo? Nunca lo he intentado. Hendibilidad significa que yo soy con un golpe y después la muevo y se abre. ¿Por qué? Porque sigue la línea de sus fibras. ¿Ya? Eso es hendibilidad. Es la línea de la. No, es la. Sigue la fibra de la madera. Sí, la fibra para Tú te sirves un poquito más de atención para acá. Mira si no te de... Puede que algo de lo que diga me salga. Sí. ¿Te paso el celu? Bueno, están las grietas en la madera también, que también son producto del resecamiento de la madera y la separación de sus fibras. Estos dos debido a la reciclada de la madera, ¿cierto? Exacto. Porque miren, si yo dejo secar la madera en intemperie, por ejemplo, de repente dejan a la gente encastillada la madera ordenadita y la dejan a pleno sol, le pasa lo mismo que al hormigón. También se debilita. Cuando el hormigón nosotros lo curamos, por eso que lo tenemos que humedecer, ¿cierto? Sí. Para que pierda la humedad lentamente, para evitar La problemas grieta. futuros. En la madera hay que hacer lo mismo, esta humedad se tiene que perder lentamente, Y a la porque sombra. si no, se producen las rajaduras. ¿Y a la sombra? Normalmente. Ideal al sol. O si no, se moja, por eso que es cuando uno ve que están secando madera, hay unos aspersores Sí. que están mojando la madera en pequeñas cantidades de agua, por supuesto. ¿Para qué? Para evitar, porque la madera, como siempre se quiere equiparar con el ambiente en el que está, bota tan rápido el agua que se raja. ¿Ya? Al secarlo a la sombra no pasa. Al secarlo lentamente, como corresponde, no va a pasar eso. Aquí tenemos los bolsillos de corteza, que quedan partes de corteza incrustadas en la pieza de madera, que va a pasar lo mismo que con los nidos. Cuando se contraiga la madera, esto se va a desprender y va a quedar el hueco.
Licencia de corteza. Ah, un poquito más lento. Ay, qué terrible. Hoy día sí. Pues que estar hoy día, pero Hoy día va a embalar, profe. tenemos que terminar. Sí, vamos a sacar Ah, por pero meses. ¿Ah? Vamos a sacar por meses. ¿Por qué? ¿No digo yo? No, vamos a ver eso. Lo bueno es que como yo siempre represento con ustedes, lo que no alcance a profundizar es que... Pero por eso, ¿para qué no? No, yo quiero terminar con madera esta semana. No, ¿para qué? No, si no queda mucho. Es como 30 días, Por ciento de abajo. como 30 días. Una cosa poca. Aquí hay otro que es la médula. Ese es lo que... ¿Qué pasa? Lo mismo que con los nidos, ¿ya? También queda bueno. Esa parte de arriba me Y es sumamente blanda porque es parte del centro de la madera, del corazón de la madera. Entonces, esta parte es súper blanda, es como una resinita Como acolchada. Es como un coche. supone que eso lo sacaron del centro del... Es que cuando hacen el corte, muchas veces toman parte del centro. Entonces, No queda justo, no queda... como para tratar de ocupar lo máximo del tronco, a veces pasan muy al filo y toman parte del centro. Y ahí se generan estos problemas y esas piezas se ponen así. ¿Qué pasa lo mismo que con los nudos? Exacto. Con mayor cantidad de años, mayor año. Aquí también está la médula de corcho, que también es súper blandita, pero que es lo mismo. Tanto, ¿no? Y aquí vamos a ver las deformaciones que se generan en la madera, producto de un mal almacenamiento, de un mal secado o de estar en contacto con la humedad. Por ejemplo, les va a llegar a ustedes la madera para la faena, de tírenla por ahí, tírenla por ahí, tírenla por ahí. Y al tirarla por ahí, va a absorber humedad, va a botar humedad, va a absorber humedad, y cuando la vayan a ocupar, se pueden encontrar con estos problemillas que no les va a servir la madera. ¿Qué son? La acanaladura, que la madera se acanala, es decir, la tabla queda como una canal. ¿Ya? Porque estuvo una parte como al sol, la otra parte no estuvo tan al sol, no estuvo pareja, entonces una parte se contrajo y la otra no. ¿Ya? La arqueadura se arquea la tabla. Es lo mismo que acá. ¿Qué hago yo con esa tabla si la quiero utilizar con revestimiento? Mojarla. Mojarla y someter la presión. ¿No? Le pongo Y llenarle clavo. Tornillo, Porque fíjate que tú pones esto sobre un tabique y esto va a estar trabajando la estructura del tabique en otra fuerza que no le corresponde. ¿Ya? Sí, pero yo no lo, o sea, no lo pondría directamente así para revolver, a tratar de tomar su forma. La mojaría Ya es que y... lo que pasa es que no te va a pasar, si te pasó esto no te va a pasar con una tabla. con Te va a agua. pasar con harta. Y el tiempo que vas a perder en tratar de arreglarla va a ser más pérdida. Por eso, cuando ustedes reciben la madera, tienen que tener las condiciones y preparado el lugar para poder recibir la madera y poder que no le pase esto después. Si la dejan ¿Cómo con se peso, deja? se dejan ensuchar con peso. Exacto, se dejan. ¿En Castilla? Tienen que dejar a una distancia mínimo de 20 centímetros del suelo. Mínimo. No la puedo dejar apoyar en el suelo. Porque absorbe la humedad. Porque va a absorber la humedad del suelo, ya sea de tierra, de pavimento, de lo que sea, va a absorber la humedad. Tengo que dejarla toda ordenada y tienen alturas máximas o cuántas máximas puedo apilar. ¿Ya? Y se ponen para allá, para acá. Y fui haciendo como un enrejado, un encastillado. Cosa que haya posibilidad de que filtre, pase aire. Que pase aire y que las piezas están todas, van a pasar aire porque si yo las pongo todas ahí, por ejemplo, van a quedar partes que van a estar cara con cara que nunca se van a perder humedad. Entonces como las voy poniendo así, después las otras van así, ¿Qué van a permito el paso del aire y la salida de la humedad. La encorvadura de la madera
encorva. Y la torcedura de la madera, y que es una tabla que ya tiene deformaciones por todos lados. Creo que no me quedó muy clara la diferencia entre arqueadura y Mírela mejor, porque Formadura. yo más que trate de arqueada, imaginemos que esto es la... Aguanta, aguanta. como un arco. Y encorvada De canto. de canto. Encorvadura de canto. Entonces, ¿qué consideraciones tengo que tener yo para el almacenamiento? Primero que nada, ordenada. No expuesta al sol directo. No almacenarla en lugares húmedos. No ponerla directamente al suelo. Y nunca arrumbar la madera. ¿Cuál fue la última? No, la última. Nunca arrumbarla. Tirarla. Apilar nomás. Gracias. Gracias, totales. ¿Y eso otro? Gracias.